Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro segundo encuentro de actualización y controversias en el manejo de la vía aérea. Voy a dar unos minutitos hasta que empiecen a aparecer todos los conectados en el vivo. Hoy nos va a acompañar el doctor Daniel Cabrera, el doctor Mauro Constantini, con diversos temas muy actuales, muy frecuentes, que vamos a desarrollar a continuación. Le doy las gracias a la gente de Propato, a Nicolás Puricelli. Como les dije anteriormente, ahí tienen en su código QR para el que quiera hacer foco con su celular y poder descargar su catálogo de productos relacionados a la anestesia. Lo mismo a la gente de Tecnimagen, a Patricia Latini, Nicolás y Romina Garay, perdón, para, haciendo foco en su código QR, también descargar su catálogo de productos relacionados al manejo de la vía aérea y a la ecografía. Como les dije, hoy nos va a acompañar el doctor Mauro Constantini, de la Asociación Marplatense de Anestesia, Analgesia y Reanimación, el doctor Daniel Cabrera, anestesiólogo de la Asociación de Córdoba, y el doctor Nicolás Altolaguirre, anestesiólogo de la Asociación Pampeana, con los temas que ustedes ven ahí. Esta selección de temas son para algunos novedosos, ¿sí? Algunos no conocen de lo que estamos hablando, y más relacionado al manejo de la vía aérea. El objetivo del webinar de hoy es introducirlos en algunos temas que para muchos colegas pueden ser desconocidos, así que inmediatamente les doy el pase al doctor Daniel Cabrera, que nos va a hablar sobre el manejo de la vía aérea fisiológicamente dificultosa. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por acompañarme. Claudio, muchas gracias, un gusto ver a gente que hacía un tiempo que no veía. Espero que este tema les sea de tanto provecho a ustedes como me fue a mí, un tema que me interesa mucho. Voy a empezar a compartir pantalla y quisiera que Claudio me diga si lo estoy haciendo de forma correcta. Ahí está. Perfecto. ¿Se ve, Claudio? ¿Estamos bien? Se ve bien y se escucha bien, Daniel. Bueno, muchas gracias. Como les contaba, el tema de la vía aérea fisiológicamente dificultosa es un tema de particular interés para mí. Trabajo desde que comencé, ¿no? Desde que terminé la residencia en un hospital de agudo, tanto de adultos como de pediátricos. Y la verdad que me he encontrado muchas veces en esta situación y con pocos recursos de la bibliografía de parte de mi especialidad, de la anestesia, ¿no? Pero sí con mucho respaldo bibliográfico de la parte de la emergentología y de los cuidados intensivos. Entonces, le pedí a Claudio que me deje hablar sobre este tema, la verdad que me sirve mucho, y voy a compartir con ustedes algunos conceptos que espero que queden claros, y algunas cuestiones que todavía resultan controversiales, incluso para mí también. Y espero que al final podamos discutirla si es que así les parece. Para poner en contexto sobre lo que representa este tema de la vía aérea fisiológicamente dificultosa, una entidad, por así decirlo, que ha sido definida hace aproximadamente 7 años, 7, 8 años. Siempre tuvimos un contexto en cuanto a lo que representa la vía aérea dificultosa, al manejo, a las definiciones, pero en particular en lo que respecta a la anatomía de la vía aérea dificultosa, ¿no? Y teníamos definiciones y algoritmos de manejo para la vía aérea dificultosa, con dificultad para ventilar con máscara, para la dificultad en la laringoscopía, incluso también hay definiciones para dificultad en la videolaringoscopía, en la utilización de la máscara laringea y en el acceso quirúrgico de la vía aérea. Pero a partir del año 2015, el grupo de trabajo de Tucson, liderado por Sacles y Mosier, define lo que es la vía aérea fisiológicamente dificultosa. Y la define como aquella en la cual los trastornos fisiológicos ponen al paciente en un alto riesgo de colapso cardiovascular, con la intubación y el paso a ventilación con presión positiva, ¿no? Es importante la aparición de esta definición para empezar a definir problemas
con nombre propio y, como les digo, una entidad nosológica dentro de un capítulo grande que para nosotros resulta altamente interesante. ¿Y de dónde vienen los datos y cuál es el contexto y la magnitud del problema? Nos remitimos a el estudio clásico, el NAP4, aparecido en el año 2011. Este es el reporte de lo que respecta al análisis que se hizo sobre los casos que aparecieron en terapia intensiva, las complicaciones con el manejo de la vía aérea que aparecieron en terapia intensiva en el departamento de emergencias. Y los datos son interesantes, ¿no? De los eventos adversos reportados en anestesia, en su mayoría todos fueron pacientes ASA 1 y 2. Los pacientes reportados por UTI, los departamentos de emergencia, todos fueron pacientes, en su mayoría ASA 3 y 4, encontrándose en ello un alto porcentaje con diagnóstico de fallo multiorgánico o hipoxemia severa, incluso ya en tratamiento con oxigenoterapia por esa hipoxemia. Y del total de eventos adversos reportados, los presentados en UTI tuvieron mayor mortalidad o daño neurológico con respecto a los casos reportados en anestesia, un 60% de mortalidad en los casos en UTI versus un 14% los casos reportados en anestesia, tanto de mortalidad como de daño neurológico severo. Y este año aparece un artículo muy interesante publicado en marzo de este año, por un grupo de investigaciones que hace mucho viene haciendo reportes de investigación en cuanto a lo que es la preoxigenación y la transoxigenación en el proceso de intubación, ¿no? Y el paper aparece en el JAMA, y el trabajo se llama INTUB, que son las prácticas de intubación y eventos adversos perintubación en pacientes críticos. Es un estudio que se realizó en 27 países, incluyó 2.900 pacientes, 2.964 pacientes, incluía pacientes tanto internados en terapias como en el departamento de emergencias, y los resultados también resultaron muy interesantes, valga la redundancia. La falla respiratoria hipoxémica fue la principal causa de necesidad de intubación traqueal, siendo el total de 52% de los casos, ¿no? Luego, los traumas del cráneo, en orden de frecuencia, y por último la descompensación hemodinámica, datos que aquí no reflejo. Del 45,2% del total de los pacientes presentaron al menos un evento adverso perintubación. El más frecuente de todos fue la inestabilidad cardiovascular. Lo siguió la hipoxemia severa y por último el paro cardíaco, con una mortalidad global para todos los pacientes del 32,8%. Cabe destacar de este último estudio que el paro cardíaco y por último la mortalidad de los pacientes en este estudio no se asoció en ningún caso, por lo menos para los investigadores y para los centros que reportaban los casos, a la hipoxemia severa, sino a inestabilidad hemodinámica. La mortalidad para ellos se relacionaba directamente con la inestabilidad hemodinámica, no tanto así con la hipoxemia severa. Pero bien, tenemos pacientes con fisiologías difíciles en nuestra práctica. Y este grupo de estudio y de trabajo de SACDES, de Tucson, define a los pacientes con fisiologías dificultosas, a los que presentan hipoxemia, o a los pacientes hipoxémicos, a los pacientes hemodinámicamente inestables, a los acidóticos, a los obesos mórbidos, las embarazadas y los pediátricos, ¿no? Perdón. Siendo estos últimos pacientes críticos, ¿no? Definidos así por ellos. Como ya tenemos charlas en este grupo, en este evento relacionado a la obesidad mórbida, embarazo y pacientes pediátricos, yo me voy a enfocar a partir de ahora en los que son los pacientes hipoxémicos y los pacientes hemodinámicamente inestables. Voy a hacer comentarios con respecto a las recomendaciones para su manejo, como figura a continuación. Y esta es una fórmula muy interesante, denominada fórmula de Tanovi, publicada por Mosier el año pasado y modificada por él en este aspecto, en este componente de la fórmula. Es una fórmula que permite predecir el tiempo de apnea segura, ¿no? Que es el tiempo que va desde la pérdida de la respiración espontánea hasta la desaturación en un límite considerado como seguro, ¿no? Y para ello un límite seguro de desaturación es hasta el 90%.
Lo interesante de esta fórmula, además de predecir con alta eficacia un tiempo de apnea segura en segundos, luego de aplicada correctamente, es que me permite analizar cuáles son las variables que entran en este tiempo de apnea segura, en la determinación de este tiempo de apnea segura, ¿no? Y el primer componente de la fórmula habla de la fracción expirada de oxígeno al finalizar la preoxigenación, menos la fracción de expirado de oxígeno con una saturación de oxígeno del 90% que ellos consideran segura, ¿no? Este valor es una constante que es alrededor de 10, es decir, cuando el paciente satura por saturometría el 90%, la fracción expirada de oxígeno en un analizador de gases que pueda arrojar esos valores es alrededor de 10. El grupo recomienda que alcanzar una fracción expirada de oxígeno con la preoxigenación, y la mayoría de los grupos lo recomiendan, de al menos 90 o de 0,9 expresado en fracción, ¿no? Y aquí viene lo interesante. No todas las técnicas de preoxigenación, al menos las que aplicamos corrientemente, llegan a alcanzar esos valores, ¿no? Para que esos valores sean alcanzados deben cumplirse ciertos requisitos. Y el principal obstáculo es que al momento de preoxigenar nosotros no brindamos un adecuado sellado de la máscara con cierta hermeticidad para que no entre aire ambiente al que le estamos proporcionando con una FiO2 de 1 al paciente, ¿no? Y ese mezclado de aire ambiente baja la FiO2 del aire inspirado y por lo tanto no llega a cumplir con el objetivo de una preoxigenación eficaz con los criterios establecidos. En particular se ve esta cuestión con los pacientes que tienen un volumen minuto respiratorio alto con altos flujos inspiratorios, altos flujos pico inspiratorios, como son los pacientes distresados, los pacientes con mucho dolor, los politraumatizados, ¿no? En los cuales, a diferencia de un paciente que tiene un flujo inspiratorio en reposo de alrededor de 30 litros por minuto, llegan a alcanzar hasta 100 litros por minuto más, ¿no? Eso que nosotros no le estamos dando, por ejemplo, con una cánula nasal a 15 litros por minuto, lo toma del ambiente. Y esa toma del ambiente le baja la FiO2 y baja la eficacia de la preoxigenación. Luego, el segundo componente de la fórmula hace referencia a la capacidad residual funcional y luego el tercer componente al porcentaje de Joule, ¿no? Dos factores que modifican directamente el tiempo de apnea, ya sea cuando se reduce la capacidad residual funcional, por ejemplo, en el paciente obeso, por ejemplo, en el paciente distresado, por ejemplo, en el paciente atelectasiado, y el porcentaje de Joule con los mismos efectos, ¿no? Y por último, el consumo metabólico de oxígeno en el denominador, ¿no? Siendo que en un paciente en reposo habitualmente es de 210 a 250 mililitros, pero, por ejemplo, el del paciente séptico se aumenta, y por sobre todas las cosas, me llamó la atención el análisis que hace sobre el efecto que tienen el uso de los relajantes musculares y las drogas sedantes en el consumo metabólico de oxígeno, que a continuación vamos a pasar a mencionar. Pero rápidamente les puedo decir que, por ejemplo, comparando succinilcolina con rocuronio produciría un menor consumo metabólico de oxígeno por el simple hecho de evitar las fasciculaciones, ¿no? Que consumen oxígeno, y sería dentro de esta fórmula, en el denominador, para comprenderlo de esa forma, más favorable su perfil con respecto a la succinilcolina. Y en el paciente hipoxémico, ¿qué estrategias puedo usar de preoxigenación que me aseguren un tiempo de apnea segura más prolongada, o por lo menos un valor de saturación de oxígeno más bajo respecto a los pacientes que no preoxigenados, perdón, más alto con respecto a los pacientes que no he preoxigenado? Y el grupo de trabajo, de nuevo de Mosier y colaboradores de Sacles, de Tucson, hace un análisis muy interesante en una publicación del año 2020, en una editorial del British Journal de Anestesia, donde recomienda una técnica o estrategias de preoxigenación en base a cuál es el riesgo de desaturación que tienen los pacientes al momento de aplicar la preoxigenación o la transoxigenación. Y plantea que para los pacientes con riesgo bajo de desaturación, las técnicas más adecuadas serían una desnitrogenación a flujo flash, un concepto que a continuación voy a pasar a aclarar, la posición vertical o por lo menos sentada,
la oxigenación apneica, la intubación de secuencia rápida y la ventilación con máscara entre inducción y laringoscopía, ¿no? Con esas maniobras sería suficiente como para asegurar un tiempo de apnea adecuada. Recordemos que en los pacientes con bajo riesgo de desaturación. Pero luego estas mismas técnicas o maniobras no serían del todo adecuadas para los pacientes que se encuentran en un alto riesgo de desaturación. Y para los pacientes con riesgo moderado alto recomiendan la preoxigenación con ventilación a presión positiva, la preoxigenación con oxigenoterapia nasal de alto flujo, con oxigenación apneica, la posición vertical o por lo menos sentada del paciente, la intubación de secuencia rápida y la ventilación con máscara entre inducción y laringoscopía. En el grupo particular de los pacientes con alto riesgo para hipoxemia refractaria, es decir, aquellos que incluso encontrándose con oxigenoterapia no alcanzan una oxigenación o una saturación arterial de oxígeno adecuada, plantean otra estrategia, ¿no? En base a la bibliografía y a la evidencia científica analizada. Plantean mantener la respiración espontánea, un concepto, la verdad que bastante controversial, e intubarlos despiertos o vigil. Plantea la preoxigenación con oxigenoterapia nasal a alto flujo, la posición vertical o sentada, el uso de óxido nítrico inhalado, epoprostenol o amitrina, y la transición suave, con todo aquello que ello implique, a la ventilación con presión positiva, ¿no? Y entonces, resumiendo, uno puede deducir en base también a la bibliografía analizada y a las recomendaciones que hace el grupo de estudio en este artículo publicado este año en la revista de Anestesia y Analgesia, que según el riesgo de saturación de los pacientes y por sobre todas cosas los pacientes con hipoxemias profundas o hipoxemias refractarias al tratamiento oxigenoterápico, la estrategia va a estar de acuerdo a la capacidad de flujo y al nivel de presión que puedan alcanzar los dispositivos con los que estemos preoxigenando al paciente, ¿no? Y de acuerdo a ello podemos observar, como intenté demostrarles aquí en este gráfico simple, ¿no? Que la cánula nasal convencional, los dispositivos sin reinhalación, como la máscara con bolsa reservorio, y los dispositivos bolsa máscara válvula, comúnmente llamados los AMBU, con válvula de PIP en la rama expiratoria o en la valva expiratoria, son dispositivos que funcionarían muy bien para pacientes con bajo riesgo de hipoxemia, ¿no? Así también el sistema circular. Pero con pacientes con alto riesgo de hipoxemia hace falta algo más que un flujo alto de oxígeno para compensar ese flujo inspiratorio pico aumentado que tienen estos pacientes. Y ya deberíamos recurrir, según lo recomienda este grupo, a cánulas nasales de alto flujo con oxigenación apneica y ventilación no invasiva con presión positiva. Ahora bien, todos estos dispositivos mejorarían mucho su desempeño y su eficacia en cuanto a preoxigenación usando flujo, lo que ellos denominan flujo flash o flujo flush. Uno rápidamente intuye que el flujo flush es aquel que surge de la máquina de anestesia cuando aprieta el botón de flujo rápido, ¿no? No hay una definición, o por lo menos no he encontrado una definición de lo que implica el flujo flash, pero la mayoría hace referencia a que son aquellos flujos que están por encima de los 15 litros por minuto hasta los 45 litros por minuto, y luego de eso son los altos flujos, ¿no? Los denominados altos flujos. Es decir, recapitulando, los flujos flash mejorarían el desempeño de todos estos dispositivos y, por lo tanto, el tiempo de apnea segura. Y apoyando lo que dice, lo que recomienda este grupo, ya había un metaanálisis previo del grupo de estudio de Jong, la misma que desarrolla el score de Macocha, en la cual hicieron la misma oxigenación, ¿no? En los pacientes que presentaban mayor riesgo de hipoxemia, como pueden ver aquí a la derecha del gráfico, la oxigenoterapia nasal de alto flujo más la ventilación no invasiva con presión positiva presentó los menores porcentajes de desaturación al finalizar la preoxigenación, ¿no?
con lo cual apoya lo que el grupo anterior de trabajo estaba recomendando, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo detectamos y cómo nos preparamos para afrontar a estos pacientes con fisiologías dificultosas? Y como dijimos, ya la definición de vía aérea fisiológicamente dificultosa plantea un nuevo paradigma con respecto a lo que eran las definiciones anteriores, que hacían referencia a cuestiones anatómicas. Y aparece el score de Macocha tratando de un poco abordar esta cuestión. El score de Macocha desarrollado en el año 2010 por el grupo de trabajo también de Jong, de Jaber, en la cual hay 7 factores, de los cuales 4 dependen del paciente, de cuestiones anatómicas del paciente, ¿no? Pero aparecen 2 factores que dependen de cuestiones fisiológicas del paciente y un último factor que depende del operador, ¿no? Un score validado en el mismo centro en el que se desarrolló, luego validado en otros centros fuera de donde fue desarrollado, valga la redundancia. Luego fue acompañado este score por un algoritmo de trabajo que permitió bajar muchísimo la incidencia de eventos adversos, perintubación, y la verdad que aplica a este criterio nuevo, a este nuevo paradigma de definición de la vía aérea fisiológicamente dificultosa para tenerlo en cuenta al momento de manejar un paciente en estado crítico, ¿no? El score de Macocha. Ahora bien, habíamos dicho que íbamos a hablar del paciente fisiológicamente difícil en su aspecto, en la población hipoxémica, pero también en la población hemodinámicamente inestable. Y el mismo grupo de trabajo define lo que se dice, lo que se denomina la hipotensión perintubación, ¿no? Establece criterios que aparecen en común en todos los trabajos y que ellos pretenden dejar como marco de referencia para nuevos estudios. Definen la hipotensión perintubación como aquella tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una media de menor de 60 milímetros de mercurio, una reducción de al menos 20% de las 2 anteriores, o la administración de vasopresores, ¿no? Esos son elementos o denominadores en común en todos los trabajos que venimos citando hasta ahora, ¿no? Y que pretenden ser un marco de referencia para los nuevos estudios que aparezcan en el tema. Para todos los casos en los que hubo mayor riesgo de los pacientes en desarrollar eventos adversos, en particular el paro cardíaco, la bradicardia o daño neurológico, el índice de shock, un índice muy simple de obtener, que resulta dividiendo la tensión arterial sistólica sobre la frecuencia cardíaca, con un valor normal de menos 0,7, resultó ser un indicador muy sensible de una fisiología muy alterada del paciente y detectar aquellos pacientes que presentaban mayor posibilidad de colapso cardiovascular en el momento de la intubación orotraqueal. Así encontraron que el valor mayor de 0,8 siempre se relacionaba con un mal pronóstico al momento de la intubación, ¿no? Particularmente lo que respecta a la aparición de paro cardíaco luego de la intubación. Un índice muy interesante, muy simple de obtener, que merece la pena ser tenido en cuenta. Luego el mismo grupo comenta, y otros en consonancia hacen referencia a cuáles son, una vez detectados los pacientes que están en mayor riesgo de colapso hemodinámico por factores hemodinámicos, cuáles serían las estrategias para tratar de estabilizarlos en este contexto. Y las estrategias a las que hacen referencia son básicamente 3, la de mayor impacto, ¿no? El uso de fluidos al momento perintubación, el uso de vasopresores y las drogas anestésicas. Y en el año 2019 aparece un estudio muy interesante que ellos denominaron PREPER, en el cual asignan a 2 grupos una estrategia de administrarle, previo a la intubación en pacientes críticos, un bolo de 500 mililitros, y a otro paciente, a un segundo grupo, sin esta estrategia de administrar un bolo de 500 mililitros, ¿no? Y observaron que no había diferencias entre los 2 grupos, y por el contrario empezaron a aparecer algunas cuestiones que tuvieron que hacer detener el estudio, ¿no? Es decir,
aparentemente la estrategia actual va más por el lado de los vasopresores que por el lado de administrar fluidos, ¿no? Más todavía teniendo en cuenta cuando se trata de pacientes distresados, en los cuales nuestros colegas intensivistas, con mucha razón, nos llaman la atención y nos dicen que tengamos mucho cuidado con los fluidos que administramos en el perioperatorio. Es así entonces que la estrategia, como les decía, se inclina más hacia el lado de uso de vasopresores con mecanismos de acción alfa y beta. Plantea también el uso de la posibilidad de usar dosis puyo o dosis bolo de estos vasopresores, y como primera alternativa, en la mayoría de los trabajos mencionados aparece la adrenalina, ¿no? En dosis puyo, incluso pudiendo administrarse por vía periférica hasta que aparezca o tengamos disponible una vía central para perfusión. También pueden ser estas drogas administradas por vía periférica en perfusión de forma segura, por lo tanto, en la actualidad se inclinan más hacia el uso de vasopresores que líquidos, como ya lo mencioné anteriormente. Y con respecto a las drogas anestésicas, a ver, es muy interesante este trabajo que aparece en el 2004 de Anesthesiology, un trabajo de investigación publicado por Schaffer, en el cual tomaron animales y les indujeron un sangrado masivo, los pusieron en inestabilidad hemodinámica, y observaron cuáles fueron los efectos de las drogas anestésicas para inducir inconsciencia en esos animales en cuanto a la cantidad de dosis que podía usarse de forma segura sin que apareciera colapso cardiovascular. Entonces vieron que en los animales de experimentación, en los que produjeron hemorragia, el porcentaje de reducción en las dosis de las drogas anestésicas para producir un efecto deseado, para el propofol fue de alrededor del 80% en dosis bolos, del 90% en dosis bolos y un porcentaje similar en perfusión, ¿no? Pero incluso observaron que luego de reanimados, es decir, de haberle repuesto la volemia a esos animales de experimentación, la dosis de propofol continuó siendo muy reducida en su porcentaje, ¿no? Y el resultado fue que para una dosis bolo de propofol en animales luego de resucitados, fue necesaria solamente un 50% de la dosis para producir apnesia o la inducción sin inestabilidad cardiovascular, ¿no? Un dato muy interesante. En el mismo trabajo, remifentanil y fentanil presentaron una reducción de dosis de alrededor de 50%, tanto en perfusión como en bolo, y etomidato presentó un efecto paradójico con un aumento en la necesidad de dosis para producir el mismo efecto, ¿no? Un trabajo muy interesante, le recomiendo la lectura. Pero, ¿qué ocurre dentro de las drogas anestésicas con los relajantes neuromusculares? Y bueno, lo que ya les comentaba previamente cuando analizábamos la fórmula de Tanovi, ¿no? En esta eterna discusión que se plantea de succinilcolina versus rocuronio, uno de los argumentos más sólidos y otro, de los argumentos más sólidos a favor del rocuronio, además de la aparición de Sugammadex con todo lo previsible que hace la reversión de su efecto, es el efecto que tiene el rocuronio junto con las otras drogas anestésicas en la reducción del consumo metabólico de oxígeno, ¿no? Lo que prolongaría el tiempo de apnea segura. Y vemos en este trabajo, publicado en el año 2010, en la revista Anestesia, que se asignaron pacientes a rocuronio versus succinilcolina y lo relacionaron a el tiempo de saturación al 95%. ¿Cuánto tardaron ambos grupos, uno con rocuronio y otro con succinilcolina, luego de administrar la droga, en alcanzar una saturación arterial del 95%? Y vieron que los tiempos fueron más prolongados para la estrategia, para el grupo donde se administró el rocuronio, que para el grupo donde se administró succinilcolina. Con el agregado de que cuando succinilcolina se administró solamente con propofol, los tiempos fueron todavía mucho menores, ¿no? Haciendo hincapié en el lugar que ocupan lidocaína y fentanilo
en disminuir, junto con rocuronio, el tiempo de apnea segura y el mínimo valor de saturación en ese momento con su uso, ¿no? Otro argumento más a favor de lo que es el uso de relajantes no despolarizantes, en particular rocuronio. Por último, la definición de vía aérea fisiológicamente dificultosa hace referencia al paciente que se encuentra en alto riesgo de colapso cardiovascular, tanto en la intubación como cuando se hace la transición a ventilación con presión positiva. Y plantea una transición suave a la ventilación con presión positiva en estos pacientes fisiológicamente difíciles. ¿Y qué sería una transición suave? La verdad que me puse a buscarlo y el único trabajo que presentó un argumento sólido a lo que sería una estrategia ventilatoria luego de lograda la intubación orotraqueal en estos pacientes inestables, me la dio el grupo de Montpellier, del protocolo de Montpellier que ya había mencionado Claudio, donde plantean iniciar una ventilación protectora con un volumen corriente de 6 a 8 mililitros kilo, una PIP de menos de 5 centímetros de agua y una frecuencia respiratoria entre 10 y 20 ciclos por minuto, con una FiO2 del 100% y una presión plató menor de 30 centímetros de agua. A posteriori a esta estrategia de ventilación protectora le agregaron la maniobra de reclutamiento. Y la maniobra de reclutamiento que el grupo de Montpellier propone es la maniobra de 40x40, con un CPAP de 40 centímetros de agua por 40 segundos, con una FiO2 del 100%, en ausencia de compromiso cardiovascular, ¿no? Mantener reclutados todos los alvéolos que se hayan reclutado en su momento para aumentar la reserva de oxígeno y aumentar de esa forma la saturación y el contenido arterial de oxígeno. Para finalizar, la verdad que me pareció muy interesante desde el punto de vista educativo y por la actualidad que representa el tema, el algoritmo de manejo de la vía aérea que presentó el grupo del Vortex. El año pasado lo publicaron. Me tomé el atrevimiento de traducirlo al castellano porque me pareció muy interesante para compartirlo en mi área de trabajo. Espero que no se enoje esta gente, espero que no haya ningún problema, y donde plantea de forma resumida, con iconografía muy clara y conceptos muy prácticos, lo que es el manejo integral de la vía aérea en pacientes fisiológicamente difíciles, como son los pacientes con COVID, ¿no? Se las comparto para el que quiera utilizarlas. Ya a esta altura, el grupo de trabajo del Vortex planteaba, como decíamos, estrategias de preoxigenación bien definidas, con la cabeza en alto, en posición de flexi-extensión, como comentaba el doctor Navarro, con una preoxigenación considerando ya la necesidad de 10 centímetros de agua de presión positiva continua en las vías aéreas, ¿no? En consonancia con lo que los grupos de investigación y de trabajo nos venían compartiendo y que estuvimos conversando con anterioridad. Bien, como conclusiones propias, ya para finalizar la charla, ¿qué es lo que me faltaría para mejorar, ¿no?, mi práctica en estos momentos con respecto a lo que estuvimos hablando, ¿no? Incorporar el NTIDAL de oxígeno al monitoreo habitual. No todos los monitores lo incorporan, no todos los sensores permiten medir el oxígeno expirado al momento del monitoreo, y es una estrategia que la sociedad, por lo menos para el manejo de la vía aérea, propone, alcanzando un NTIDAL de 0,9, ¿no?, al momento de la preoxigenación, para prolongar el tiempo de apnea segura. Incorporar técnicas de oxigenoterapia avanzadas, como son el alto flujo nasal y la ventilación no invasiva a presión positiva, ya sea con respiradores de intensivos o con respiradores portátiles, empezar a entrenarse en esas habilidades. La detección de pacientes en riesgo con los scores de Macocha o incorporando el índice de shock cuando nos toca manejar estos pacientes para elevar el nivel de alerta, es una herramienta interesante. La estabilización hemodinámica perintubación, más a favor con el uso de drogas de efecto alfa y beta que para el uso de fluidos, y
con un uso de drogas anestésicas en base a la evidencia que estuvimos mostrando, y una estrategia de ventilación con presión positiva según lo propone por lo menos por ahora el grupo de Montpellier, hasta que aparezcan nuevas evidencias que nos hagan hacer algo distinto. Les dejo la bibliografía en este código QR para compartirla posterior, y les agradezco mucho su atención. Claudio, les dejo lugar, voy a dejar de transmitir pantalla. Ahí está. Espero que les haya servido, espero que se me haya entendido. Excelente, les agradezco muy claro. la atención. Los temas, capaz que la población anestesiológica a veces todavía no los tenemos incorporados, pero bueno, la bibliografía apunta a estas definiciones de vía aérea más allá, sin descartar las características anatómicas, sino enfocándose un poco más con profundidad en la fisiología del paciente. Sí, me pareció muy interesante el tema, por sobre todas las cosas, en lo que respecta a las estrategias de preoxigenación y transoxigenación, el tema de los flujos flash. Nosotros acostumbrados a limitarnos a los flujos de preoxigenación que nos dan cuando no usamos, ¿no?, el circuito circular y usamos otros dispositivos como las cánulas nasales comunes o los dispositivos de no reinhalación, no proponen usar el máximo flujo que sea posible soportar por estos dispositivos, ¿no? Es a lo que se refieren cuando se habla de flujo flash. Y bueno, me pareció muy interesante, prolonga mucho el tiempo de apnea segura, es un movimiento que voy a tratar de incorporar a mi práctica a continuación, ¿no? Muy claro, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Vamos a dar a continuación ahora el pase al doctor Nicolás Altolaguirre, de la Asociación Pampeana. El tema que va a exponer él es un tema que si bien es infrecuente, es de una alta relevancia, un alto impacto, así que voy a dejar de apagar mi cámara, el audio, y te doy el pase, Nicolás. Claudio. Les recuerdo nada más que tienen el canal de preguntas y respuestas. Por favor, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, hacerlo en ese canal y no en el del chat, así las podemos ir contestando o en el vivo o lo dejamos para el debate posterior. Gracias, Nicolás, y apago mi cámara. Se te escucha y se te ve bien. Todo bien, bueno. Bueno, gracias Claudio, gracias a la Asociación Platense de Anestesiología por la invitación. Me toca dar este tema que, como decía Claudio, es infrecuente, pero es un tema lindo en el cual por muchos años los anestesiólogos lo hemos tenido medio allá al fondo, y bueno, eso ha hecho que estemos subentrenados en esto, pero por suerte nos estamos dando cuenta que es así y estamos mejorando. Si bien todavía hay mucho margen, la mejora ya ha comenzado, así que bueno, vamos a charlar un poquito de esto. La idea es que como la gente que lo está viendo es bastante variada, vamos a hacer un enfoque integral del tema, en el cual la primera mitad por ahí vamos a hacer más hincapié en ciertas cosas básicas, y después sí ya nos vamos a ir más hacia la actualidad y hacia el futuro. Así que bueno, arrancamos un poquito por la historia. Como vemos, este procedimiento data de 5.000 años, o sea, ya en el antiguo Egipto, en el siglo 36 a.C., se veían imágenes de objetos punzantes que se usaban en los cuellos de los pacientes, no pacientes, pero sí de las personas. Dentro de las personalidades más icónicas lo tenemos a Alejandro Magno, que dicen que le abrió la tráquea a un soldado asfixiado con la punta de su espada, no sabemos si lo salvó o no. El término traqueotomía se publica en el año 1649, pero la primera traqueotomía exitosa documentada data de 100 años antes. En 1800 se le da otro uso para otras enfermedades que causaban obstrucción de la vía respiratoria, y en 1805 surge la cricotirotomía. Recién en 1909 se describe la técnica quirúrgica, pero esas primeras prácticas tuvieron mucho índice de complicación, por lo cual se cae en el desuso un poco. En 1940 comienza lo que es la presión positiva, la ventilación a través de la traqueotomía, y en 1976 aparecen estudios donde los resultados de la crico
habían mejorado, por lo cual vuelve a tomar auge. Hasta llegar a los 90, donde ya comenzamos con las guías y su aplicación en el manejo de la vía aérea. En cuanto a la anatomía, vamos a repasar un par de conceptos nomás. Acá vemos dos imágenes, y bueno, podemos decir que la membrana cricotiroidea es una membrana fibroelástica de 12 por 14 milímetros, y en estas dos imágenes vemos un poco la explicación de por qué es la primera opción del abordaje quirúrgico, ¿sí? Primero, porque es una estructura superficial y de fácil acceso. Y segundo, es superior en este aspecto a la traqueotomía, porque la traqueotomía se realiza entre el segundo y tercer anillo traqueal, y como vemos, primero está más profunda y después hay más posibilidades de producir lesiones de todos los tejidos que hay, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de las complicaciones. El primer paso para realizar una cricotiroidotomía es la identificación de la membrana cricotiroidea, ¿sí? Esto debe hacerse en todos los pacientes. La identificación clásica se llama apretón de manos laringea, cuenta con 3 pasos y se utiliza con una sola mano, la cual en el primer paso vemos que se identifica la laringe tomando la parte superior con 2 dedos, luego con el pulgar y el índice vamos deslizando los dedos hacia abajo hasta llegar al cartílago cricoides. Ahí lo tomamos con el pulgar y el dedo medio, y con el índice deslizamos por la línea media hasta llegar a una depresión, que eso sería la membrana cricotiroidea. Este procedimiento tiene un 70% de éxitos en no obesos y un 40% en obesos. Es por esto también que lo que ha ganado mucho lugar el último tiempo es el ultrasonido, la ecografía. No me voy a explayar mucho porque después sigue el doctor Constantini con este tema, pero sí vemos que hay muchas publicaciones, todas muestran grandes ventajas, tanto en lo que es la identificación como la reducción de complicaciones de la punción. Y bueno, hoy por hoy el lugar que ocupan es, dentro de las guías o de las recomendaciones, es que se tiene que utilizar solo cuando hay algún médico, digamos, experimentado y cuando hay disponibilidad inmediata de un ecógrafo. Pero seguramente en los próximos años, en las próximas guías, la ecografía va a tomar otro lugar. En cuanto a las técnicas, podemos dividirlas a grandes rasgos en 2 grupos, percutánea y quirúrgica. Vamos a explayarnos un poquito más. Dentro de las percutáneas tenemos la de calibre estrecho, que es cuando colocamos una cánula de 2 milímetros de diámetro interno. Para que tengan una idea, esto es un AO 14, ¿sí? Ese es el calibre. Esta técnica se realiza con la cánula conectada a una jeringa de 3 milímetros con solución fisiológica, punzamos hacia caudal la membrana, una vez que aspiramos aire, deslizamos la cánula, la fijamos, y una de las particularidades que tiene esta técnica es que sí o sí va conectada a través de un sistema de ventilación JET, ¿sí? Estos sistemas, también vamos a hablar rápidamente de esto, son sistemas de provisión de oxígeno presurizado, y necesitamos sí o sí estos tipos de dispositivos. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos de saber cuánto oxígeno le damos y cuál es la presión de la vía aérea. Si no, vamos a estar sometidos a complicaciones, como lo vamos a ver más adelante. En cuanto a las de calibre ancho, acá vemos que ya tenemos la disponibilidad de SET. Hay 2 grupos grandes. Uno es con la técnica con guía metálica, tipo Seldinger, que es el más conocido, es el SET de Merkel, que bueno, acá vemos que tiene una guía, tiene un introductor y la cánula, junto también con un bisturí. La forma de colocación es parecida, punzamos la membrana, avanzamos la guía, luego colocamos el introductor y finalmente la cánula.
En cambio, el otro grupo, en el cual dentro de los dispositivos el más difundido es el Quick Track, es, digamos, a través de un trocar de una introducción que no necesariamente no tiene guía, lo que sí tiene como un stopper que hace que frene la colocación para evitar lesiones de la pared posterior de la tráquea. Dentro de estas dos técnicas, digamos, la principal similitud y ventaja sobre la técnica de cánula angosta es que no necesitamos un sistema de ventilación jet. Acá con la ventilación común ya lo podemos resolver, con lo cual no estamos expuestos a muchas complicaciones. Y bueno, entre las dos, digamos que la de Seldinger tiene un poco menos de complicaciones por el uso de la guía, pero también una colocación más lenta, como lo vamos a ver más adelante. La cricoquirúrgica es, digamos, la más difundida en nuestra región, y simplemente necesitamos un bisturí de hoja 10, un buggy, una guía y un tubo número 6. Ahí vamos a ver un video de lo que es la técnica. Bueno, vemos acá que primero está identificando tal cual lo dijimos. Una vez que identifica la membrana, hace un corte transversal. En este caso es transversal porque la puede palpar bien. En caso de que no palpara bien la membrana, se recomienda un corte vertical de 8 a 10 centímetros, lo cual nos va a permitir visibilizar mucho mejor las estructuras. Ahí vemos que hace el corte. Una vez que llega al límite, rota el bisturí para generar un orificio, un conducto, cambia de mano, ahora lo sostiene con la mano izquierda, la mano no hábil, para poder tomar el buggy y colocarlo a través del orificio. Primero el ingreso es de forma, digamos, perpendicular a la tráquea, y una vez que ingresa, lo rota suavemente. Digamos que esto está todo hecho en forma lenta como para que lo veamos y lo entendamos bien. Se avanza el buggy, y una vez que estamos seguros que estamos adentro, ya colocamos el tubo. La incidencia de esto, más o menos, que no la comenté al comienzo, es alrededor de 1 de cada 50.000 anestesias generales. Digamos que la incidencia es mucho menor que la de las intubaciones dificultosas, lo cual hace que nosotros tengamos un buen manejo previo de estas situaciones antes de llegar. Y acá, como vemos, se corrobora con la cartografía. En cuanto a las complicaciones, bueno, vemos que la más común es el sangrado en el sitio de inserción. Como vimos, bueno, ahí están las arterias tiroideas, las arterias laringeas, venas también. El uso de la ecografía también limita este tipo de complicaciones. La mala colocación del tubo se ve un poco más también en lo que es la técnica con guía. O sea, cuando hablamos mala colocación del tubo, hablamos no solo de la colocación en sí, sino por ahí del desprendimiento, de que hay más posibilidad de que se salga. Daños a otras estructuras, como puede llegar a ser la glándula tiroides, los nervios laringeos, los recurrentes. Y después, bueno, para lo que es sobre todo la técnica percutánea, donde utilizamos una aguja introductora, una de las consecuencias más graves es el daño en la pared posterior de la tráquea. Esto nos puede llegar a traer consecuencias graves, como enfisema subcutáneo masivo, neumomediastino, neumotórax, podemos perforar el esófago. Así que bueno, por eso hay que tener sumo cuidado, y es una de las grandes razones por las cuales se defiende también la técnica quirúrgica. Entre las complicaciones tardías tenemos estenosis subglótica y cambios en la voz. Y bueno, hablamos también 2 palabritas sobre lo que es las complicaciones en la ventilación jet. Recordemos que este tipo de ventilación hay que usarla sí o sí si utilizamos la técnica con una cánula estrecha, que digamos fue la más difundida durante mucho tiempo. Sí o sí conectamos a un sistema de ventilación jet, y si no sabemos
con exactitud qué volumen de oxígeno estamos suministrando y cuál es la presión de la vía aérea, podemos llegar a tener problemas. Lo mismo que si no manejamos un tiempo expiratorio suficiente. Si no tenemos estas cosas, hay una gran posibilidad de realizar barotrauma. Más o menos lo vamos a ver más adelante, pero más de un 30% de estos casos pueden llegar a conducir a un barotrauma. Bueno, con respecto a la evidencia científica actual, y ya nos vamos introduciendo un poquito más a lo que es el presente, vamos a analizar los últimos trabajos publicados que comparan a las dos técnicas, y a su vez vamos a hacer unas conclusiones sobre toda la evidencia científica que hay y por qué estamos, digamos, como estamos. Este trabajo, publicado en el año 2016, está realizado en cadáveres, y bueno, hay un grupo de 20 médicos sin experiencia previa en lo que es esta técnica, a los cuales se les enseña 3 técnicas distintas. La técnica quirúrgica con bisturí, la técnica con trocar y la técnica con guía. En cuanto a la tasa de éxito, vemos que es bastante superior la técnica quirúrgica con un 95% contra un 55% de la técnica con trocar y un 50% de la técnica con guía. A su vez, también vemos que, si bien no es estadísticamente significativo, hay más casos de mala colocación en las técnicas percutáneas, y en cuanto a la velocidad de colocación, la más rápida fue la de trocar, con 77 segundos promedio, con apenas una diferencia sobre la quirúrgica, pero sí bastante más diferencia con 149 segundos la técnica con una guía. Este estudio es publicado por gente de Australia, que son grandes defensores de lo que es la técnica con cánula. Perdón. Para que me fui. Ahí estamos. Bueno, donde vemos que la efectividad, acá compararon la técnica de cánula con la técnica de bisturí. Si bien es una técnica con cánula modificada la que explicamos, porque acá hacen una incisión previa en la piel, vertical, el éxito fue bastante superior en lo que fue cánula, tanto en un intento como en el segundo intento, y en lo que es el éxito global también. Como ven, en un 97%, y bastante superior a lo que fue la técnica con bisturí. Acá el hallazgo, que no los apoya, es que la primer capnografía positiva fue bastante más rápida en la técnica con bisturí. Este estudio es bastante citado, digamos, por aquellos defensores de la cánula. Y este estudio, publicado en el Acta Escandinava de Anestesia, compara la técnica quirúrgica con la percutánea. No hay diferencias en cuanto a los resultados. En los dos hay buenos resultados en cuanto a la colocación, pero sí vemos una diferencia significativa en cuanto a la velocidad en la técnica quirúrgica. A su vez, este estudio también tiene otros dos hallazgos para comentar. Uno es que la experiencia previa como anestesiólogos no incidió en los resultados, pero sí la capacitación previa. Aquellos que habían tenido una capacitación previa lo pudieron resolver antes al evento. Vemos también un poquito lo que les decía de lo que es el resumen de la evidencia científica en esta temática. Primero, no son muchos los trabajos que comparan una técnica con otra. Después, son trabajos, como ven, algunos en cadáveres, otros en animales, otros en maquetas, con distintos participantes, algunos con experiencia, otros sin experiencia, con distintos, digamos, puntos de comienzo. Se mide diferente el tiempo de colocación en un estudio en otro, lo que hace que realmente sean estudios muy difíciles de comparar entre sí. Sumado a que no hay un estudio de control aleatorio, digamos, no hay una evidencia realmente terminante de una técnica sobre otra. Por eso las guías actuales se basan directamente en la opinión de expertos. Y bueno, terminamos o
cuál es la decisión óptima termina dependiendo en última instancia de la experiencia que tenga el operador con cada técnica. Pero, está el famoso estudio NAP4, que como ya todos creo que lo hemos mencionado en las distintas charlas, es un estudio bisagra. Este estudio lo que detectó, que es un estudio de cortes, que hubo un 63% de fracaso en la colocación de cánulas de calibre estrecho y un 43% en la de calibre ancho. Que hubo muchísimo fracaso con complicaciones y barotrauma en la ventilación JET, y que la técnica quirúrgica fue cercana al 100% de la efectividad. Digamos que este punto también ha influido bastante en lo que fue el cambio de paradigma posterior. Los por ahí detractores o defensores de la técnica con cánula van a decir que la técnica quirúrgica que se detectó acá en su mayoría fue hecha por cirujanos. Pero bueno, estos son los resultados y un poco han, como les digo, influido en lo posterior. Otro hallazgo muy interesante del cual vamos a hablar es la formación deficiente a la que se detectó en Inglaterra de la formación del FONA. Bueno, ¿qué se hace en el mundo? ¿Sí? A raíz de esto les vamos a mostrar un poquito qué es lo que se hace en las distintas regiones del mundo, cuál es la técnica favorita de cada lugar. En Europa, esta es una encuesta publicada en el año 2019, en el cual se encuestó a más de 250 anestesiólogos, y se les hizo, se les hizo dos preguntas, principalmente cuál era la técnica favorita o predilecta, y cuál era la técnica, digamos, disponible en su lugar de trabajo. Como vemos, la técnica predilecta fue la de bisturí, y la técnica que tiene más disponibilidad es la que tiene la guía. Esto también, digamos, esto es un cambio, porque normalmente siempre la más elegida había sido la técnica clásica con el agua. A su vez acá este estudio encuentra el mismo hallazgo que el NAP4, que es la deficiencia en cuanto a la formación, tanto en cantidad como en calidad. Las guías DAS, que son las más difundidas en el mundo, las que usamos acá en Latinoamérica y en Argentina, apoyan la técnica quirúrgica. ¿Por qué? Porque es una técnica, digamos, se enseña de forma sencilla, porque estamos totalmente familiarizados con los distintos elementos, porque tiene alta tasa de éxitos y pocas complicaciones. Esas se publicaron en 2015, en 2018 sale la guía de pacientes críticos, en la cual la recomendación sigue siendo la misma, pero se le agrega un recuadro donde si sos un médico experto en otra técnica, la podés realizar, ¿sí? En cuanto a Estados Unidos, las guías ASA no hacen hincapié más en una técnica que en otra, las mencionan a todas, pero acá tenemos un estudio publicado por gente del Hospital de Michigan, se llama Algoritmo Occitane, en el cual ellos explican cómo manejan en su centro este tipo de emergencias. Y vemos que tienen un rescate inicial con cánula. En caso de fallo, ahí sí pasan a lo que es el método quirúrgico. En Oceanía, que es gente que está trabajando mucho en este tema, publicando bastante, vemos que, al igual que en el trabajo anterior, también ellos prefieren inicialmente la técnica de rescate con cánula. Lo interesante de esto, y que vamos a profundizar ahora en un ratito, es en la parte inferior de la diapositiva, vean cómo los distintos sets están envueltos y claramente señalados con un material transparente, lo cual hace que sea todo más familiar. Bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Sí? Este punto es interesante, ¿por qué? Porque hoy por hoy estamos parados en un lugar donde los defensores de la técnica quirúrgica no están desesperados por mostrarle a los que usan cánula que su técnica es mejor, y viceversa, ¿sí? Vemos que todas las últimas publicaciones no comparan técnicas, sino que
empiezan a aparecer otras palabras, como psicología cognitiva, como trabajo multidisciplinario, como factores humanos, como trabajo en equipo. ¿Sí? Se ha visto que afianzando todos estos puntos que ahora vamos a desarrollar, independientemente de la técnica, los resultados van a ser mejores. Y puntualmente partimos de dos aspectos. Por un lado, los factores humanos, en los cuales podemos hablar de la fijación de tareas, la comunicación del equipo y la sobrecarga cognitiva, y el sistema de entrenamiento estandarizado, entrenando tanto las habilidades técnicas como las no técnicas. Dentro de los factores humanos, el primero que vamos a mencionar es la fijación de tareas. Acá fundamentalmente nos basamos en lo que es negar el estado de psico, ¿sí? Seguramente cuando les pase va a ser la primera vez, entonces no tenés experiencia, no podés creer que te esté pasando a vos, no sabés dónde están los equipos, la persona que te está asistiendo capaz que no tiene mucha forma de ayudarte. Entonces, muchas veces nos negamos a declarar ese estado, ¿sí? Lo cual no es más que traernos problemas a nosotros y al paciente, porque mientras más nos demoremos, más problemas para realizarlo y para que tenga sobrevida el paciente. Entonces, las nuevas guías lo que están haciendo es allanar el camino para declarar el psico, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Sí? Establecen distintos caminos con distintos gatillos bien marcados para facilitar tanto el trabajo técnico como psicológico. Acá vemos el Priming for Fona, esto aparece en la guía DAS del 2018 de pacientes críticos, en el cual tiene 3 pasos bien claros. Primero, colocar el equipo Fona después del primer intento de fallido de intubación. Después se abre ese equipo si el rescate, ya sea con una máscara laringe o otro dispositivo, también es fallido, y después el uso inmediato una vez establecido el estado de psico, ¿sí? Estos 3 pasos, el objetivo es facilitarnos a nosotros, por un lado, la transición hacia la declaración, alivianarnos psicológicamente, ¿sí? Y que una vez que lo declaremos no haya que salir a buscar para un lado una cosa, para otro lado otra. Todos estos pequeños pasos, en un momento donde no tenemos mucho tiempo, aceleran todo bastante. Acá vemos que, bueno, el ANSCA es la entidad que nuclea a los anestesiólogos de Nueva Zelanda y de Australia. Ellos están con lo mismo, ellos lo mencionan como transición. Esto está muy relacionado con el Vortex. Y bueno, en lo que ellos hacen hincapié es en tener los sets bien señalizados, bien disponibles, ¿sí? Y estamos hablando de realizar procesos paralelos para evitar el estado psico y para no retrasarlo. Mientras paralelamente vamos mejorando los intentos en cada línea de vida, como hemos visto en el Vortex, también vamos acercando los sets como para tenerlos bien disponibles. Fíjense que en el primer intento llamamos por ayuda, en el segundo preparamos el equipo y en el tercero ya declaramos el estado psico. Es importante conocer bien el equipo que tenemos. Fíjense, este tweet lo publica el British hace 2 días, lo vi y me enganchó justo. ¿Qué comenta? Que muchos sets que se comercializan para cricotiroidectomía generalmente tienen un tamaño superior a la anatomía, o sea, a la vía aérea humana, específicamente para mujeres. Entonces es importante conocer qué es lo que tenemos, dónde lo tenemos y cómo lo tenemos, para no tener que conocerlo de emergencia. En cuanto a la comunicación de equipo, lo que se ha detectado, bueno, es principalmente una mala comunicación y un fallo en el lenguaje del crítico, ¿no? Es decir, que nosotros, junto con el equipo con el que estamos trabajando, tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que saber qué es un bisturí, tenemos que saber qué es una guía, tenemos que saber qué es un set Melker, tenemos que específicamente conocer todo lo que rodea a esta problemática.
A su vez, en cuanto al uso del lenguaje crítico, hay que ser bien claro en las indicaciones, hay que ser conciso cuando lo declaramos y cuando vamos a comenzar con esto para disminuir todo tipo de demoras. Y el trabajo en equipo, fundamentalmente hay que tener un liderazgo fuerte, pero a su vez que ese liderazgo le dé lugar a otros integrantes del equipo a que puedan participar, colaborar, y bueno, si por ahí la persona que está liderando comete algún error, se pueda llegar a rectificar. Es decir, que tenemos que compartir los modelos mentales. Un grupo de personas se convierte en un equipo cuando comparten, para que acá no lo veo, comparten tanto el propósito como el objetivo claramente definido, ¿sí? Todo esto es perfectamente entrenable, ¿sí? Por ahí nosotros no estamos encima de esto, preferimos irnos hacia otras cosas, pero es lo que nos va a salvar. No solo en esto, sino en todo el manejo de la vía aérea. Es fundamental el trabajo en equipo. Bueno, la sobrecarga cognitiva hace hincapié principalmente a los fallos que tenemos nosotros a medida que el estrés nos va superando, ¿sí? Está demostrado que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, perdemos habilidades motoras, muchas veces no podemos recordar bien lo que dice el contenido de cada guía, entonces han salido estas ayudas cognitivas que nos alivianan todo esto. Como decía, fíjense que acá en paralelo vamos optimizando por un lado cada línea de vida y por otro lado vamos acercándonos hacia el psico para que cuando definitivamente falle no demoremos en declararlo y poder actuar rápidamente y con condiciones claras. Y en cuanto a la formación, esto es algo bastante interesante, en lo cual yo creo que va a haber muchos cambios. De hecho, acá puntualmente en Argentina ya los está viendo, pero sin duda que vamos a mejorar en este aspecto. La capacitación tiene que ser, digamos, tanto en habilidades técnicas como no técnicas. Y la frecuencia se recomienda que sea cada 6 meses. ¿Por qué cada 6 meses? Está demostrado que si nosotros entrenamos esto cada 6 meses, pasamos nuestras habilidades del sector de memoria de corto plazo al sector de memoria de largo plazo. Esto va a hacer que nosotros cuando tengamos que actuar en un nivel de estrés, la situación, lo que nosotros practicamos nos salga prácticamente sin ningún tipo de demora y nos salga inconscientemente. En cambio, si no lo practicamos con regularidad, probablemente tengamos alguna falla. Vamos a ver que entre las recomendaciones de la DAS se recomienda una enseñanza escalonada, en la cual al principio desarrollamos técnicas iniciales con simuladores de baja fidelidad para luego pasar a otro tipo de simuladores donde recreamos más situaciones de estrés para afianzar estas habilidades no técnicas e incorporar las psicológicas, que son tan importantes como las otras. Y dentro de las recomendaciones generales está que todos los médicos que estén involucrados en el manejo de vía aérea estén capacitados para el manejo con crico con bisturí, que a su vez no se deben desestimar las otras técnicas, también las debemos conocer. Como les decía, que el entrenamiento sea cada 6 meses y que haya un registro de esta capacitación, que sea parte de la formación activa del médico. Que haya un kit estándar en cada lugar donde haya posibilidades de manejo de vía aérea, de forma de hacer todo uniforme el manejo en la institución. Que, bueno, que todos los médicos involucrados conozcan la guía bajo la cual nos vamos a regir. En el caso de Argentina, nosotros, repito, seguimos las guías DAS. Y después, que haya un ecógrafo disponible lo más rápido posible en el lugar donde estamos trabajando. Como conclusiones y para ir terminando, 3 cositas claras y fáciles. Familiarizarse con el equipo disponible y con las técnicas. Parece una pavada, pero muchas veces estamos trabajando en un lugar y no sabemos dónde están las cosas, no sabemos qué tenemos, no sabemos qué no tenemos, y esto a la hora de correr nos va a traer muchísimos problemas.
hay que capacitarse, ¿sí? Ya sean residentes o médicos, ya anestesiólogos. Hay que perder el miedo. Si uno nunca abordó una vía aérea, hay que hacer cursos, hay que molestar en sus asociaciones como para poder capacitarse, porque esto es lo que nos va a salvar cuando tengamos algún inconveniente. Y por último, entrenar el trabajo en equipo. Como les dije, el trabajo en equipo se entrena, se puede mejorar, siempre hay algo para hacer, siempre hay roles como para determinar. Así que bueno, fíjense en sus lugares de trabajo como para fomentar esto. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Así que Claudio, ya te dejo. Bueno, muy bien, Nicolás. Muchas gracias. Tema, como dije, infrecuente, pero relevante al momento de la toma de decisiones, de la preparación y planificación y demás por parte del anestesiólogo. Una vez más les recuerdo que cualquier duda lo puedan hacer en el canal de preguntas y respuestas. Así los disertantes lo pueden ir respondiendo en el momento o lo dejamos para un pequeño debate al final de la jornada. Le voy a dar el pase al doctor Mauro Constantini, de la Asociación Marplatense de Anestesia y Analgesia de Reanimación. Tiene mucha experiencia en ecografía y en quirófano. Así que nos va a hablar un poquito de la ecografía enfocada en el manejo de la vía aérea. ¿Se te ve bien, Mauro? Bueno. ¿Se ve bien la presentación también? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a la Sociedad Platense de Anestesiología por la invitación. Espero que no estén muy cansados. Voy a tratar de ser breve en este tema, que es un tema muy nuevo para lo que es el ámbito anestesiológico en general, y mucho más nuevo para lo que es el tema de la vía aérea. Así que vamos a empezar por acá, a ver ahí está. Perdón. Ahí está. Muy bien. Bueno, los objetivos de esta charla, vamos a tratar de que podamos reconocer los principios básicos de la ecografía y cómo esto nos puede ayudar a entender la zona anatomía de la vía aérea. Vamos a tratar de discutir un poquito la utilidad que tiene la ecografía en la predicción de la vía aérea difícil. Vamos a ver cómo nos puede ayudar la ecografía en identificar la posición del tubo endotraqueal. Y finalmente, y un poco para complementar lo que habló Nicolás, ver cómo la ecografía nos puede ayudar a guiar la realización de una cricotiroidotomía. Bien, si yo les muestro esta ecografía, algunos de ustedes dirán, sí, yo reconozco exactamente lo mismo que veo en la imagen anatómica, pero hay otros que no, y es muy importante que antes que intentemos hacer una ecografía, reconozcamos qué principios básicos de la ecografía nos van a ayudar al reconocimiento de las imágenes en la pantalla, ¿sí? Si ustedes nunca vieron una ecografía, más o menos para que se orienten, esto sería lo anterior, esto sería lo posterior, esto es cefálico, esto es caudal, y créanme que esto que están viendo aquí es lo mismo que estamos viendo acá, pero como se vería representada en una imagen de un ecógrafo. Lo que tenemos aquí son los tejidos blandos, la piel sobre todo, que es una imagen anatómica. El ultrasonido atraviesa esta estructura y permite representar un punto en la pantalla. Y nos vamos a encontrar en un momento con una imagen muy hiperecoica, ¿sí? muy blanquita, que por debajo va a generar una reverberación. Si ven cómo se ve acá, van a ver como que esta imagen es una imagen especular que se repite, y eso tiene que ver con una cuestión de que esta imagen hiperecoica lo que genera es una reverberancia en relación a la disminución de impedancia acústica que genera el aire. O sea, esto nos permite claramente reconocer dónde está la interfase aire-mucosa de esta estructura. Por debajo vamos a ver una estructura más bien hipoecoica, ¿sí? Como ven acá, hipoecoica, y que si prestan atención, por debajo de esta estructura más hiperecoica se ve reflejada, ¿sí? Acá
podemos volver a reconocer que esto que vemos aquí es algo que no permite pasar el ultrasonido. Lo que abajo tenemos es algo de baja densidad, entonces podemos decir que esto es el aire, y lo que vemos aquí es una imagen en espejo de esta estructura anatómica, ¿sí? Como esto es inferior, podemos decir que si sabemos dónde tenemos puesto el ecógrafo, en este caso lo tenemos puesto sobre la vía aérea, podemos reconocer claramente que esto es el cartílago cricoides, la membrana cricotiroidea, y en la parte superior vemos una estructura en quilla que, como vemos, tiene un borde bien hiperecoico, y en este caso una sombra acústica, o sea, algo que impide el pasaje de ultrasonido por debajo, que tiene que ver con que algunos ya adultos tienen algo de calcio en esto que es el cartílago tiroides, como lo vemos aquí, ¿sí? Y que impide el pasaje y nos permite identificar en esta zona anatómica que este es el cartílago tiroides. Entonces, fíjense cómo el conocimiento de los principios básicos de la ecografía nos permiten reconocer las estructuras anatómicas con la ecografía. Bien, esto lo podemos repasar fácilmente y muy bien explicado en este artículo que les dejo, pero para un poco de concluir qué nos aporta la ecografía, primero entender cómo es la formación de la imagen, que vamos a, en muchos casos de la vía aérea, vamos a interpretar artefactos, en otros vamos a ver imágenes anatómicas, como vamos a repasar ahora, y una característica muy importante en lo que incluimos a la ecografía de la vía aérea en la ecografía point of care es la posibilidad de hacerlo en tiempo real y además de tener características funcionales de la vía aérea, como vamos a repasar ahora. La imagen que vimos recién es de una sonda lineal, que es la sonda que habitualmente se utiliza para estudiar la vía superior, pero también podemos hacerlo con la sonda convexa, sobre todo para algunas estructuras particulares. Es importante, más allá del momento, como habló Nicolás, de la importancia de la ecografía en el acceso frontal del cuello, cuando uno está estudiando la vía aérea, es importante ser sistemático para reconocer todas las estructuras. Entonces tenemos que saber que la podemos estudiar desde el punto de vista sagital o parasagital, como vimos recién en la identificación de la membrana cricotiroidea y el cartílago tiroides y cricoides, pero también lo podemos ver en sentido transversal, ¿sí? Entonces las dos formas de estudiar la vía aérea serían en sentido sagital o parasagital, la posición como está en esta fotografía, y también en sentido transversal, ¿sí? Desde el mentón a el hueco supraesternal. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en el sagital y parasagital? Vamos a estudiar la lengua y el piso de la boca, y como vimos la membrana cricotiroidea. Y en sentido transversal vamos a ir descendiendo desde el mentón, viendo el piso, la lengua, el piso de la boca, el hueso hioides, que después vamos a explicar qué importancia tiene, su reconocimiento, la pilotis, el cartílago tiroides y las cuerdas vocales, el cartílago cricoides, y finalmente la tráquea y el esófago. Bien, simplemente para repasar, fíjense cómo esta vista sagital o parasagital nos permite identificar, como vimos hoy, el cartílago tiroides. En este caso, fíjense que no tiene tanto calcio, aunque no se llega a ver bien exactamente su imagen en espejo, pero sí podemos ver la membrana cricotiroide acá con la interfase aire-mucosa que recorre toda el área de la vía aérea superior, el cartílago cricoides con su imagen en espejo. Aquí tenemos el primer anillo traqueal, que lo vamos a ver en esta ecografía continuada, como se ve el cartílago cricoides, que es más anterior, el primer anillo traqueal, que es bastante más prominente, y el segundo y el tercer anillo traqueal. Fíjense cómo se representa muy bien la imagen anatómica que nosotros como anestesiólogos estamos muy familiarizados, la podemos estudiar bastante bien con la ecografía. Cuando vamos al estudio parasagital y queremos estudiar otras estructuras, tenemos la posibilidad de estudiar cómo se ve la lengua y el piso de la boca. Fíjense si esto está colocado sobre el mentón, este traductor convexo, y podemos ver dos estructuras que nos van a orientar. Una, esto es cefálico caudal, anterior y posterior. Entonces aquí tenemos el mentón con su sombra acústica, el hueso hioides con su sombra acústica, el piso de la boca,
Y esta estructura que estamos viendo aquí es la lengua, ¿sí? O sea, la parte muscular de la lengua. Esta imagen hiperecoica que vemos aquí en la parte posterosuperior o posterocefálica sería, esta zona de aquí, sería el paladar duro, ¿sí? Y nos da una imagen bastante buena de lo que sería la lengua, que ahora vamos a ver qué importancia tiene su estudio. Cuando vamos al estudio transversal, desde el mentón hacia el hueco supraesternal, nos vamos a encontrar con el rafe medio del piso de la boca. Fíjense cómo se ve acá todas estructuras anatómicas, vemos la piel, el celular, y vemos los músculos del piso de la boca y la lengua. Fíjense lo importante de reconocer el rafe medio. El rafe medio permite identificar cuando está desviado de la línea media, en situaciones donde hay tumores o abscesos, desviaciones de la vía aérea, en lugares donde es importante porque es lo que tenemos que digamos, desplazar en una laringoscopía directa habitual. Si seguimos descendiendo, nos vamos a encontrar con una imagen negativa, una imagen con una de tipo óseo, que en forma de herradura, que es el hueso hioides, y su identificación es muy importante. Ahora vamos a repasar cuál es la importancia de su identificación y la medición de las distancias para la evaluación de la vía aérea. Si seguimos descendiendo, nos vamos a encontrar con una estructura hipoecoica, ¿sí? Hipoecoica, con una interfase aire-mucosa bien marcada, que se ve como un borde hiperecoico, claro. Fíjense cómo esta estructura es la que vemos cuando hacemos una laringoscopía, ¿sí? Esto se ve claramente, y es la epilotis, y vamos a ver ahora qué importancia tiene su reconocimiento. Este es un video que muestra las cuerdas vocales. Fíjense que cuando esto lo llevamos a una ecografía, fíjense la resolución de la ecografía en cuanto a la valoración de las estructuras anatómicas, a diferencia de este video que es tridimensional. Recuerden que la ecografía es digamos, planar, entonces no vamos a tener, en este caso, la epilotis. La epilotis está ligeramente más inferior, tomada la imagen, pero sí podemos ver en este caso el cartílago tiroides, en el caso de una mujer que tiene un cartílago tiroides más redondeado, los hombres lo tienen un poquito más en quilla, pero claramente como acá tenemos las estructuras de las cuerdas falsas, se ven acá claramente isoecoicas. Las cuerdas verdaderas se ven por la interfase aire-mucosa con un borde hiperecoico. Fíjense cómo se identifica aquí la cuerda verdadera de este lado. Y acá tenemos los corriculados y los cuneiformes, cómo se ven en la ecografía claramente, ¿sí? Se ven aquí y aquí. Y la importancia, en este caso, de un video donde se ve cómo se le pide a un paciente en una broncoscopía que ventile y que fone, cómo eso lo podemos ver funcionalmente en la ecografía, en forma totalmente no invasiva y en tiempo real. Fíjense la importancia acá ante la parálisis de una cuerda vocal, o como una complicación, o para ver si la funcionalidad global de la vía aérea del paciente. Siguiendo en sentido caudal, vamos a encontrarnos con el cartílago cricoides en sentido transversal, que se ve como una herradura hipoecoica, y la interfase aire-mucosa, que se ve, obviamente, como tengo una reverberación posterior, se va a ver una línea blanca, y posterior a eso una reverberación con un artefacto, pero que nos indica que por debajo de esto tenemos aire. Y eso lo podemos refrendar con la imagen que ya vimos del cartílago cricoides y la membrana cricotiroide y los anillos traqueales, en la parte más caudal, ¿sí? Llegando al hueco supraesternal, es decir, que ya vamos a ver una imagen que nos va digamos, a orientar de que estamos sobre la tráquea, que es la glándula tiroides. Fíjense que eso es algo fácilmente reconocible, la glándula tiroides, las carótidas, y lo mismo que les explicaba antes, cómo se ve la interfase aire-mucosa, que nos permite identificar dónde está la mucosa y el aire de la vía aérea. Si vamos más profundo, vamos a ver la misma imagen. Fíjense la tráquea con su reverberación, la interfase aire-mucosa, y nos vamos a encontrar en la parte posterolateral izquierda una estructura habitualmente no visible, o a veces con un ecógrafo de buena definición, una imagen tubular que corresponde al esófago. En este caso, lo que se está haciendo es, con el ecógrafo colocado en el hueco supraesternal, una maniobra de Selig ecográfica.
¿sí? Yo no sé si han discutido si sirve o si no sirve la maniobra de Selig, pero acá podemos ver que con el ecógrafo uno puede hacer la presión suficiente para que el esófago se colapse, más allá de si sirve o no sirve la maniobra. Bien, una vez que reconocemos la vía aérea con ecografía, vamos a pasar un poquito al tópico de la predicción de la vía aérea dificultosa con ecografía. Simplemente como introducción, en el 2016 se publicó un artículo muy interesante sobre si realmente sirven los predictores clínicos que utilizamos. Esto es un estudio escandinavo que, fíjense, 65.000 casi digamos, anestesias. Cómo pueden hacer un estudio transversal, solamente ellos lo pueden hacer, de juntar en un solo año 65.000 prácticas, para decirnos que los predictores clínicos tienen muy pobre sensibilidad para diagnosticar los pacientes que pueden llegar a tener una laringoscopía difícil. Entonces directamente nos plantean una editorial del mismo año, bueno, entonces ¿para qué hacemos los predictores clínicos? O sea, sería una pérdida de tiempo. Entonces se planteó a partir de este momento, en realidad se estudiaron antes que esto, pero en este momento se planteó realmente si el ultrasonido nos iba a traer alguna ventaja en el estudio de los predictores clínicos, en relación, perdón, a los predictores clínicos, y justamente el mismo que escribió el editorial en el British Journal es quien escribe Christensen un poco sobre esto en la bibliografía, es un poco un referente sobre el ultrasonido en la vía aérea. Y hay una serie de predictores, predictores ecográficos de vía aérea, y yo tomé los más importantes para que tengan una idea. Esto se puede profundizar. Podemos valorar el tamaño de la lengua, la visualización del ioides, la distancia ioido-mentoniana, y una familia de mediciones que las podemos englobar en lo que se llama la medición de los tejidos blandos de la región anterior del cuello. En general, la medición del tamaño de la lengua y de la distancia ioido-mentoniana es algo bastante sencillo de hacer. Yo les mostraba cómo se coloca con una sonda convexa para medir desde el mentón al ioides, ¿sí? Del mentón al ioides podemos medir, ver la lengua y hacer depende del software de sus equipos, podemos hacer una planimetría de la lengua, y de esta forma el software nos va a decir el volumen que tiene esa lengua, o directamente calcular midiendo el diámetro antero-posterior. Bueno, eso son cuestiones un poquito más finas, pero sepan que el tamaño de la lengua se puede medir perfectamente con ecografía. La medición de la distancia ioido-mentoniana también es muy sencilla, se mide desde el mentón al ioides, y lo que se suele hacer es un ratio de la medición en posición neutra y en extensión, ¿sí? Y se saca la diferencia entre estas dos mediciones. Tanto la medición del volumen de la lengua como el ratio de la distancia ioido-mentoniana se ha evaluado en este artículo, es muy interesante. En general lo que hacen es evaluar una serie de mediciones, no solamente estas, y después lo extrapolan a qué dificultad tuvieron la laringoscopía con el CORMAX, ¿no? Son los pacientes que tuvieron un CORMAC 1-2, lo refirieron como fácil, y cuando es 3-4, difícil. Y lo que vieron es que el tamaño de la lengua no tiene, digamos, significancia en la laringoscopía difícil, pero que el ratio entre la posición neutra y la extensión de la medición de la distancia ioido-mentoniana sí impactó en la laringoscopía difícil. Entonces, esto lo han llevado a valores de valor predictivo negativo y positivo, y lo que vieron es que cuando el paciente tiene un ratio mayor a 1.12, o sea, más o menos un 12% de cambio de la distancia, el valor predictivo de laringoscopía difícil es muy alto. O sea que cuando el paciente puede extender digamos, la cabeza y varía el diámetro, o sea, para la medición, es que va a ser fácil la laringoscopía. Pasando a lo que son las mediciones de la región anterior del cuello, se puede medir en 3 zonas. La zona 1 es la zona entre la epiglotis y la piel, la zona 2 entre el tiroides y la piel. Fíjense cómo se ve aquí en un cartílago tiroides de un hombre, como está mucho más en quilla y calcificado, ¿sí? Un hombre mayor.
y luego la medición en la zona 3, que es la zona desde la tráquea hasta la piel. ¿Sí? Esas son las 3 zonas que se han evaluado en los artículos que hay en la bibliografía publicados. En general, para no aburrirlos con esto, este artículo es muy interesante porque midió un montón de determinantes, todos los que vimos, y lo que vieron es que el único determinante que cambió, o sea, en relación a la laringoscopía fácil o difícil, fue la distancia que hay entre la epiglotis y la piel. Y establecieron un punto de corte que más o menos son 2,8 centímetros. O sea, cuando esta medición da menos de 2,8, la laringoscopía fue fácil, y cuando da más de 2,8, la laringoscopía es difícil. El problema es que estos sí son pocos pacientes, y justamente en pacientes no obesos. Un trabajo paradigmático de esto es el trabajo de Esri, un anestesiólogo israelí que hace muchos años, ya en 2003, ya venía publicando trabajos sobre la importancia de esta medición en obesos. Y Esri lo que hizo es medir lo mismo, estas 3 zonas que hablamos antes, y lo que vio es que cuando en la zona 1, o sea, la zona entre la epiglotis y la piel, igual, vuelvo al número de 2,8 centímetros, los pacientes que tenían más de 2,8 centímetros a nivel de la distancia epiglotico-cutánea, tenían laringoscopías difíciles. Él lo relacionó con digamos, de una forma lineal, esa dificultad en relación a la medición de los tejidos blandos de la zona 1. Por lo tanto, sus conclusiones es que lo más importante para él era que era más importante la medición de esta distancia que la circunferencia del cuello, que es lo que solimos medir en los obesos, porque la distribución topográfica de la grasa para él era más importante que la circunferencia del cuello total. De hecho, en sus conclusiones dice que la medición a este nivel sería un predictor independiente de la laringoscopía difícil. El tema es que él lo hizo solamente en población israelí. Cuando esto lo quisieron extrapolar a otras poblaciones, no encontraron lo mismo. En definitiva, para cerrar el tema de los predictores de la vía aérea difícil, esta revisión un poco explica esto y dice que el predictor más validado es la distancia entre la epiglotis y la piel, pero que el punto de corte varía mucho. Fíjense que de 1,8 a 3 centímetros hay reportes, pero que sería el predictor a seguir estudiando, pero que falta validación. O sea, es algo prometedor, pero que falta validación. Bien, yendo al tópico de la confirmación de la intubación, la ecografía es algo que permite confirmar la intubación, es algo que ya tiene muchos años de estudio. Quien nunca ha visto una ecografía a través o sea, la intubación a través de una ecografía, dirá, bueno, créanme que esto es una intubación de la tráquea con ecografía. Y la mayoría lo que dice la primera vez que lo ves, no vi nada. Bueno, justamente cuando uno está intubando la tráquea va a haber solamente un movimiento, y como hay aire dentro del tubo, se va a artefactar todo lo que hay por debajo, entonces va a haber solamente un movimiento, o eventualmente, si el ecógrafo es de buena calidad, va a haber el signo del doble anillo, o sea, va a haber la pared del tubo y una reverberación posterior, ¿sí? O la pared de la tráquea y una reverberación posterior. O sea que el doble anillo lo que dice es que una vez que uno intubó, tenemos aire por debajo, ¿sí? Eso sería la confirmación directa de la intubación. Pero también podemos tener una confirmación indirecta, que es si en el momento que se está haciendo la laringoscopía y otro operador está haciendo la ecografía, vemos cuando la intubación no es en la vía aérea, sino que es en la vía digestiva, vamos a ver el signo de la doble tráquea, o sea que el tubo está pasando por el esófago, ¿sí? Que habitualmente es una cavidad virtual, pero cuando el tubo pasa, digamos, en la evaluación transversal a nivel de la tráquea, lo que vamos a ver es el signo del doble anillo, que nos dice que estamos intubando la vía digestiva y no la respiratoria. O si el paciente está paralizado, ¿sí? O no tiene ventilación espontánea, podemos confirmar la intubación a través del deslizamiento pleural, ¿sí? Estas son las 2 formas indirectas de confirmar la intubación. Pero bueno, ¿qué hay de evidencia de que esto sirve? Bueno, estos 2 signos, tanto el de la doble tráquea como el doble anillo, ¿sí? El doble anillo aquí, o nada, y la doble tráquea aquí, fíjense cómo se ven 2 cavidades, 1 y 2, o sea, dos tráqueas, se pusieron digamos, en
en acción en este protocolo muy interesante, el protocolo TRUE, que lo que tomaron es pacientes en un departamento de urgencias y los randomizaron a que necesitaban intubación y ventilación a presión positiva, los randomizaron a recibir el control o la identificación de la intubación con ecografía, con estos dos signos, y luego la comprobación con capnografía. Y lo que vieron es que los pacientes, cuando se veía tanto el doble anillo como la doble tráquea, cuando el paciente tenía el doble anillo, perfecto, está intubado, y lo comprobaban con capnografía, y cuando se encontraba en el esófago, no tenían capnografía aceptable, y retiraban el tubo y reintubaban al paciente. Lo que vieron es que la sensibilidad, especificidad y el valor predictivo negativo y positivo es altísimo de la ecografía, y es más, en algunos escenarios hasta es superior a la capnografía, como en el paro cardíaco, porque habitualmente en el paro cardíaco no tenemos la posibilidad, si bien hay la perfusión bronquial, la capnografía no sería tan sensible como en este caso la ecografía, que vería tanto el doble anillo como la doble tráquea, y lo podríamos hacer antes de ventilar a los pacientes. O sea, no necesitamos ventilar al paciente para saber si el tubo está colocado dentro o fuera de la vía aérea. Bien, esto se llevó a ver si es fácil de aprender. Bueno, esto se hizo un trabajo muy interesante sobre simulación y cómo se puede aprender esto y cuán fácil o difícil es. Viendo el signo del doble anillo y la doble tráquea en 10 minutos online y con 10 intubaciones, emergentólogos que no tenían ninguna formación en intubación lograban con alta sensibilidad y especificidad reconocer la intubación endotraqueal. O sea, fíjense la facilidad de aprender esta técnica de control de la intubación con ecografía. Tal es así que en el 2015 la DAS directamente lo dio como un método de comprobación, de confirmación de intubación endotraqueal a la ecografía. Lo que está para discutir es cuál es su utilidad en anestesiología. La verdad, nosotros estamos muy familiarizados al uso de la capnografía, y quizás salvo en situaciones donde no hay capnografía, pensaríamos en la ecografía, que necesita 2 operadores para la realización de la intubación, pero bueno, en contextos de paro cardíaco debería analizarse si no es una técnica adecuada o si el paciente tiene además estómago ocupado. Finalmente, vamos a hablar un poquito del tópico de la membrana cricotiroidea, el reconocimiento. Ya Nicolás habló de la palpación, pero fíjense qué interesante cuando queremos evaluar por reparos anatómicos la identificación de la membrana cricotiroidea, vemos que no es tan sencillo como uno piensa. Este es un artículo donde tomaron un grupo de anestesiólogos seniors y les hicieron marcar la membrana cricotiroidea. Y un poco lo explicaba Nicolás también, no es que uno por reparos anatómicos va a marcar el 100% de los pacientes correctamente la membrana cricotiroidea. Solo el 30% de este grupo marcó correctamente la membrana cricotiroidea, y este porcentaje cayó aún más cuando eran pacientes mujeres y obesas, ¿sí? Entonces, en este contexto, se vio si es interesante o no lo que vimos del reconocimiento anatómico que permite la ecografía para estas situaciones. Y es muy interesante cómo el reconocimiento de esta estructura, que ya rápidamente uno puede reconocer, cartílago tiroides, cartílago cricoides, membrana cricotiroidea, esto en un escenario de necesidad de marcar la membrana cricotiroidea en pacientes que necesitaban realizarla, se vio que la ecografía llegó a casi un 100% de efectividad y agudeza en la marcación de la membrana cricotiroidea versus un menor a 30% contra reparos anatómicos. Fíjense la importancia del uso de la ecografía en este contexto. Sin embargo, bueno, algo importante a remarcar es que la membrana cricotiroidea uno no la debería marcar en el contexto de la decisión de un SICO, sino marcarla antes, previamente, cuando uno considere que la puede llegar a necesitar. Por eso, la recomendación es hacerla no durante, sino previo,
reconociendo primero la zonoanatomía del paciente previamente, sobre todo los pacientes obesos, mujeres embarazadas obesas que tienen criterios de posibilidad de no ventilar o intubar, y realicemos la marcación de la membrana con algo que resalte, por ejemplo algo metálico, y luego le hacemos la marca sobre la piel. Una recomendación importante es que la marcación se haga ya en la posición en que se va a hacer el acceso frontal del cuello, o sea, en hiperextensión y no en posición neutra, porque va a cambiar el posicionamiento de la marca cutánea. Y si la cricotiroidotomía se tiene que hacer con la marcación en el momento, lo que se recomienda es marcarla, primero la identificación, o sea, tanto en sentido sagital como transversal, y luego hacer la marca con un elemento cortopulsante por debajo del ecógrafo, como se ve aquí. Bien, para terminar, y mensajes que espero que puedan llevarse de esta charla, es que es muy importante el reconocimiento de la zonoanatomía de la vía aérea, y es muy fácil de hacer con ecografía, que los predictores de vía aérea con ecografía existen, pero que les falta validación, salvo la distancia entre la epílotis y la piel, que es el más validado. El resto no han sumado mucho más a los predictores clínicos. Que la confirmación de la intubación endotraqueal con ecografía es excelente, y es una recomendación de la DAS para hacerlo, aunque quizás en anestesiología no tenga tanta trascendencia como en otros escenarios, y que la marcación de la membrana cricotiroidea con ecografía es superior a la de reparos anatómicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauro. Salió todo muy bien, las reproducciones, las imágenes. Para muchos, capaz que el tema es una novedad, ¿sí? Que la ecografía se utilice enfocada en el manejo de la vía aérea. Hay un par de preguntas que se repitieron bastante. Que ahí alguna le mandé a Daniel. Me están preguntando bastante, Daniel, sobre el flujo flash o el flujo push, una estrategia de ventilación apneica. A ver si puedes profundizar un cachito más en eso. Sí, intenté responder la pregunta. La verdad que es algo que a mí también me llamó mucho la atención. Vi en la mayoría de las publicaciones que prolongaba bastante el tiempo de la apnea segura, probablemente por el mecanismo que te decía, ¿no? Mejorando la FiO2 a partir de que los flujos inspiratorios altos de los pacientes eran compensados con estos flujos altos que nos venían de afuera, por encima de los flujos convencionales que siempre recomendaban. Y hay un artículo muy interesante que comparto en la bibliografía de la revista Chest del año 2016, que revisa estos conceptos. No los define muy claramente, pero dice que todo flujo por encima de los 15 litros por minuto puede llegar a ser definido o denominado flujo flash. No establece límites muy precisos, pero luego aclara que hay flujos altos e intermedios por encima de los 15 litros por minuto hasta los 44 litros por minuto, que pueden ser entregados, por ejemplo, con las máscaras tipo Venturi, y que por encima de los 45 litros por minuto ya se denominan flujos altos, que son los que aparecen, por ejemplo, con las cánulas nasales de alto flujo. Es decir, todo flujo por encima de los 15 litros por minuto, flujo alto o flujo flash. Y el ejemplo más claro que tenemos nosotros es en la mesa de anestesia cuando apretamos el botón de rescate de oxigenación, ¿no? O el botón flash, que de acuerdo al fabricante brinda flujo de 35 hasta 45 litros por minuto, eso en general dice la norma, y es el ejemplo más claro al cual puedo remitirlos para que se hagan una idea de lo que es flujo flash. La idea es dar flujos altos para compensar ese flujo inspiratorio pico alto que tiene el paciente en condiciones fisiológicamente difíciles, por encima del flujo inspiratorio normal que tiene una persona en reposo, que es alrededor de 20 a 40 litros por minuto, que puede llegar a ser compensado no con una cánula nasal a 15 litros por minuto, pero
uno enseguida hace la cuenta y no le dan los números, y ese flujo el paciente lo toma de otro lado, diluye el aporte de oxígeno y cae la eficacia del método de preoxigenación. Espero haber sido claro, no sé si quedó, más o menos se entendió. Sí, sí, se entiende. La oxigenación apneica y las estrategias para prolongar los tiempos de apnea segura cada vez se van publicando más y están sometidas a revisión y va cambiando, pero el concepto se entiende. Es aportarle más flujo que el paciente genera durante la preoxigenación a fin de mejorar la eficacia y la eficiencia de la maniobra. Exacto, de hecho lo plantea también en conjunto al flujo flash en pacientes refractarios, o en pacientes hipoxémicos no moderados a graves, usar cánulas de alto flujo, cánulas nasales de flujo, las habituales, las cánulas comunes que tenemos en quirófano, con flujo de hasta 15 litros por minuto, en conjunto con las máscaras faciales, también a flujos altos, ¿no? O a flujo flash. Esa sería una estrategia que prolongaría todavía más los tiempos de apnea segura. A usar las dos al mismo tiempo. Daniel, ¿puedo hacer un comentario? Me pareció muy interesante lo que vos dijiste y planteo algo que nos pasa habitualmente en el quirófano, que la ventilación con soporte que podemos llegar a hacer para prolongar la apnea segura tiene una limitante en los pacientes que vos planteás, que es el flujo que aportan las mesas de anestesia. Las mesas de anestesia tienen 25, 40 litros por minuto. Entonces, la gran ventaja, y lo que ha pasado con el COVID, que tenés pacientes que tienen un alto requerimiento metabólico y que tienen un drive respiratorio muy alto, entonces los ventiladores de intensivos son mucho más efectivos para lograr una buena preoxigenación en el caso de tener un paciente con alto requerimiento metabólico. O sea que, es muy bueno. Digo por la limitante que tenemos con los ventiladores que tienen las mesas de anestesia. Si tenés un ventilador intensivo para hacer esto, sería más recomendado porque te va a permitir entregar un flujo mucho más alto. Es muy acertada la observación que haces, Mauro. Bueno, dentro de los conflictos de intereses que no declaré, estoy trabajando en la asesoría en investigación y desarrollo en la empresa Leighton Ingeniería, que fabrica respiradores, ¿no? Intensivos y máquinas de anestesia. Y una observación muy interesante, ¿no?, de trabajar con los ingenieros es esa, ¿no? La limitación que tienen los flujos que genera la máquina de anestesia, salvo que uno tenga constantemente presionado el flujo flash o el flujo de rescate, como ya lo dijimos, pero luego observaba también cuando calibraban las fuentes de oxígeno alternativa que tienen las máquinas de anestesia, que vienen calibradas hasta 15 litros por minuto, pero si uno sigue dándole rosquita, ¿no?, al manómetro, la bolita impacta en el techo del medidor, del flujómetro, y es capaz de entregar hasta 55 litros por minuto. Obviamente el flujómetro se descalibra, luego todo lo que mida más allá de esos 15 litros por minuto, no sé si será cierto, pero es capaz de entregar hasta esa cantidad de litros por minuto. Como vos lo decís también, las capacidades de los ventiladores intensivos para brindar BNI no las tienen las máquinas de anestesia. Así que creo que es un movimiento importante, lo puse en las conclusiones, empezar a amigarse con esas habilidades. Creo que va a ser interesante y van a aparecer muy buenas cosas, muy buenas publicaciones al respecto, más allá de la seguridad, obvio, que le podemos llegar a dar a los pacientes. Bien, gracias, quedó bastante redondeado. Tengo algunas preguntas más que no aparecen por acá. Una la tiro para los tres o más dirigida hacia Nicolás. Dice, cuando se nos presenta una situación de realizar una anestesia en una urgencia quirúrgica de un paciente que ya estuvo traqueostomizado, ¿cuál tiene que ser nuestra primera decisión estratégica? No entiendo muy bien la pregunta, pero no sé si es sobre la inducción de la anestesia general. Creo que ahí influye si está cerrada o no la fístula, si el grado de estenosis que pueda llegar a quedar sobre el paciente. No sé qué decir, Nico. Exacto, hay que analizar bien el caso, porque incluso
O sea, una cosa es si estuvo trabeotomizado, hace cuánto, si lo está. Muchas veces, viste, pasa, a mí me ha pasado en quirófano que envían el paciente con una cánula de fonación, ni siquiera te lo aclaran, y vos la tenés que cambiar ahí. Distinto es así se le cerró la traqueotomía hace poco tiempo, hace mucho. O sea, es a evaluar caso por caso. Es probable que si está todo bien cicatrizado, vos puedas intubar sin ningún tipo de inconvenientes. Bien. ¿Hay alguna pregunta más para Nicolás o para los tres incluso? Hablan sobre cómo puede ser que se fomente algunas guías, las técnicas de FONA, lo que son con cánulas, enfocada a la disponibilidad de material, cuando se sabe que las técnicas que son bajo buggy, tubo y bisturí es algo frecuente, ¿no? Ahí la bibliografía, hay guías, por ejemplo, las australianas, que vienen muy influenciadas por todo lo del enfoque Vortex, fomentan más allá de la técnica de elección, es que enfoca más, como dijo Nicolás en la última parte de la charla, de más lo que es la preparación, la planificación, escalar en el cebado. No sé si podés ampliar un poquito más, Nicolás, sobre eso. Sí, nosotros acá en esta parte, digamos, estamos muy, muy influenciados por las guías DAS, y para nosotros es lo mejor, y la bibliografía también te ampara en muchas cosas. Pero bueno, investigando y viendo, ves que en otros lados piensan otra cosa, y tampoco es que está mal lo que hacen, porque tienen buenos resultados. Pero bueno, como les decía, ellos están permanentemente publicando. Luego del Vortex se pueden ver bastantes publicaciones en las cuales fomentan otra cosa. A ver, esto termina siendo como, ¿cuál es la mejor anestesia para determinado paciente? La que mejor sepa uno hacer. Probablemente si naciste en Argentina y te formaste bien, vas a saber utilizar mejor la técnica con bisturí. Si naciste en Australia, o si te vas a formar a Australia, probablemente desarrolles mejor la técnica con cánula. Aparte, bueno, ellos también, digamos, son países del primer mundo, con mucha disponibilidad de materiales que nosotros no tenemos, y con mucho menos, sin ni siquiera tener la necesidad de comprar un set. Nosotros ya podemos armar nuestros propios sets con el bisturí, el buggy y el tubo, y poder solucionar la situación de una manera exitosa. Tengo una pregunta más para Daniel y le voy dejando una a Mauro. Para Daniel, ahí me están preguntando sobre la posición con piernas extendidas en el paciente inestable hemodinámicamente o en riesgos de estarlo. Si priorizarías la descompresión abdominal, y felicitan por la presentación. Y para Mauro, si puede decir 3 palabras o un cachito más para ir cerrando sobre lo que es la evaluación del contenido gástrico. ¿Qué evidencia hay si realmente, o es un potencial campo de estudio sobre la evaluación del contenido gástrico y el manejo fundamentalmente de la vía aérea en la urgencia, ¿no? Bueno, voy a responder yo entonces. La verdad que es interesante la pregunta, y dependería del contexto, ¿no? Teniendo en cuenta la presencia o no de inestabilidad hemodinámica, vería cuál sería la posición más favorable. La teoría dice, o lo que la literatura propone, o los autores proponen, es que la posición anti-tren del lémur con las piernas extendidas sería superior con respecto a solamente elevar el torso y dejar las piernas flexionadas, en términos de aumentar la capacidad pulmonar, ¿no? Y la capacidad residual funcional, y con ello la capacidad de prolongar el tiempo de apnea segura. Obviamente que en el contexto de un paciente hemodinámicamente inestable, eso quizás reduciría algo el retorno venoso y por lo tanto el gasto cardíaco desde el punto de vista teórico, ¿no? Es clara, creo, la evidencia
en cuanto a que, como vimos en el estudio Preven, cuando administraron en una cohorte de pacientes un volumen de 500 mililitros, respecto a los pacientes que no se lo administraron y luego los intubaron, no hubo diferencias. Sí hubo diferencias cuando usaron drogas alfa-beta, con efectos alfa-beta, por lo tanto, no sé cuál será el impacto. El estudio por lo menos me dice que no habría diferencia y que quizás sí habría mayores beneficios con la posición anti-tren de Lemburg y extendiendo las piernas, ¿no? No sé si eso responde más o menos a las preguntas. Me gustaría que si no quedó bien respondida, me sigan preguntando, me contacten por privado. Bien, bien, sí, creo que se redondea bien el tema, Daniel. Te dejé picando una pregunta, Mauro, como para redondear. Sí, bueno, es bastante amplio, debería ser amplia la respuesta. La Sería verdad una sí clase más. sí se puede evaluar el estómago ocupado con ecografía. Tiene sus limitaciones, o sea, la evaluación es cualitativa, pero uno puede con ecografía reconocer ciertos parámetros y ciertos artefactos. Volvemos al tema de reconocer artefactos, por eso la importancia de saber bien los principios básicos de la ecografía antes de empezar a escanear. Pero sí podemos reconocer cualitativamente qué paciente puede tener riesgo de broncoaspiración y eso nos permite decidir cómo encarar la vía aérea de ese paciente. O sea, es dentro de lo que sería la ecografía point of care, una herramienta más que tiene el anestesiólogo para tomar decisiones en pie de cama, la ecografía. O sea, si yo veo ciertos signos, que bueno, no me voy a explayar ahora porque es otra charla, podríamos decir este paciente tiene riesgo de broncoaspiración y actúa en consecuencia en relación a la vía aérea. Bien. Para ir terminando, hay un par de preguntas más que creo que se fueron respondiendo y también se están respondiendo en el vivo. Bueno, creo que les quiero ir agradeciendo, no molestarlos más en este rato. Ahí van a ver en el chat, tenemos casi 120 personas conectadas. Si por favor no pueden responder una breve encuesta sobre las actividades, sobre futuros temas que se pueden llegar a implementar en el futuro, ¿sí? Estoy tratando de compartir una actividad que se va a llevar a cabo en un sábado de julio, en la cual se van a hacer una serie de charlas y debates sobre algunos temas importantes en el manejo de la vía aérea, fundamentalmente motorizado todo esto por Guillermo Navarro y el grupo de EVA, ¿sí? Junto con el grupo de la DAS, que como venimos diciendo es una de las sociedades científicas relacionadas al manejo de la vía aérea, una de las más prestigiosas se podría decir, así que es una excelente actividad abierta, es el sábado 16 de julio por la mañana, está el flyer en todas las redes, estoy tratando de compartir una vez más el flyer, hace un ratito lo había podido compartir. No sé si alguien, algún comentario más, algo para decir o alguna pregunta más, mientras termino de ver que están descargando la encuesta y poder cerrar la actividad de hoy. No sé si algún comentario, alguno, Daniel, Nico. No, por ahora no. No, solo agradecer por el espacio, por la oportunidad, a vos, Claudio, a todos, un gusto verlos. Y bueno, yo quedo a disponibilidad para lo que necesiten. Por ahí si no fueron claras las respuestas, lo que sea. Ahí logré compartir el flyer. Sábado, 17 de julio, en horas de la mañana. Bueno, muchas gracias a los tres, muchas gracias a Fernanda, que está con todo el soporte, por la difusión.
Nos vamos a ver este viernes con las últimas clases de esta serie de webinar. Les recuerdo que esto se edita y se sube a las redes y a la página de la sociedad en los próximos días, por si alguien no lo pudo ver hasta el final, les va a llegar el enlace para poder presenciar todas estas charlas. Les agradezco nuevamente a los tres, a la Comisión Directiva de la Sociedad Platense de Anestesiología y buenas noches. Muchas gracias. Chao, muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego.